se nos dio el conjunto de vectores V, que de los siguientes es una base para el espacio vectorial abarcado por V, un conjunto de vectores S y un espacio vectorial V es un base para V si establecemos S es independiente y el conjunto S abarca V. Para determinar la base de un conjunto de vectores número 1, comprobamos si el conjunto de vectores es independiente. Para ello, configuramos y resolvemos la ecuación vectorial que se muestra a continuación. Si la ecuación solo tiene la solución trivial, entonces el conjunto es independiente. Si el conjunto es independiente, el conjunto es la base. Si el conjunto es dependiente, lo que significa que la ecuación vectorial tiene soluciones no triviales, eliminamos los vectores que corresponden a las variables libres. Estas se pueden escribir como combinación lineal de los vectores correspondientes a las variables básicas. Los vectores correspondientes a las variables básicas o variables principales forman la base del espacio vectorial por el conjunto de vectores. Así que empecemos configurando la ecuación vectorial, que ya he hecho aquí en la siguiente diapositiva. Tenemos C⁻1 por el primer vector más C⁻2 veces el segundo vector más C-3 veces el tercer vector más C-4 veces el cuarto vector es igual al vector 0, y ahora sigamos y escribamos el sistema de ecuaciones correspondiente donde la primera ecuación es -5C-1 más 2C-2 más 7C-3 C-4 igual a 0. Y la segunda ecuación es C-1 menos 3C menos 2C menos 4C menos 3C menos 2C menos 4 es igual a 0. Y para la tercera ecuación tenemos 2C menos 1. Menos 2C menos 3 más 2C menos 4 es igual a 0. Para el siguiente paso configuraremos la matriz aumentada para el sistema en el que la primera fila es menos 5, 2, 7, menos 3, 0. La segunda fila es 1 menos 3 menos 4 menos 2 0. Para la tercera fila tenemos 2 0 menos 2 2 0. Extranjero, el siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas, lo que ya he hecho para ahorrar tiempo. En forma escalonada de filas reducidas, la primera fila es 1 0 menos 1 0. La segunda fila es 0 1 1 0. La tercera fila es una fila de ceros. Vamos a etiquetar las columnas con las variables C⁻1 a C⁻4. Y ahora identifiquemos los pivotes, que son las primeras entradas distintas de 0 en cada fila, lo que significa que C-1 y C-2 son las variables básicas, y C⁻3 y C⁻4 son las variables libres, por lo que inmediatamente sabemos que el sistema tiene más soluciones que la solución trivial. Y por lo tanto el conjunto de vectores es dependiente, y determinamos la base por los vectores que corresponden a las variables C⁻1 y C⁻2, que son las variables básicas. Lo que significa que la base es el vector -5, 1 2, el vector que corresponde a C⁻1, y el vector 2 -3 0, el vector que corresponde a C⁻2. Y dado que C⁻3 y C⁻4 son las tres variables, los vectores 7 4 2, y -3 2 pueden escribirse como combinaciones lineales de los dos vectores que forman la base, así que sigamos y escribamos esto como base para el espacio vectorial en V. Es vector -5 1 2 y 2 -3 0. Volviendo a nuestro problema, seleccionamos el último conjunto de vectores. Espero que te haya resultado útil.